allá abajo. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Sabemos de que Dios está aquí. Dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Así que tenemos la seguridad a través de la palabra de Dios de que Dios está aquí en este lugar. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Gracias, hermano Rubén. Para mí es muy difícil usar corbata, pero a petición de mi esposa me tocó usarla. A veces quizás me la tenga que quitar en medio del mensaje, pero que a veces le aprieta uno mucho el cuello y uno no está acostumbrado como a hablar a través de una corbata y apretándola a uno. Pero que lo más hermoso y lo más bonito que sucede en este día tan hermoso es que Dios nos dio libertad. ¿Quiénes son libres? Amén. Gloria a Dios. Cristo nos dio libertad. Y esa libertad es causa de gozo y de alegría de saber de que estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Muchos querían estar en este lugar en esta noche, pero fueron vencidos por la pereza, fueron vencidos por una cantidad de obstáculos que usted y yo los hemos experimentado, pero que gracias a Dios estamos aquí en este lugar para recibir la palabra de Dios. Yo sé que el tiempo corre, así que les invito a estar de pie y vamos a considerar la palabra de Dios en el profeta Isaías, capítulo 5. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Vamos a comenzar desde el versículo 1 del capítulo 5 del profeta Isaías. Después de que lea la palabra, le voy a pedir al hermano pastor que ore por esta palabra. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Isaías, del versículo 1 al 7. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Nuestro hermano pastor. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por habernos traído en este lugar para ser alimentados por medio de tu palabra, que es el alimento espiritual nuestro. Y gracias por el instrumento que tú has escogido, Señor. Te pedimos que bajo la unción del Espíritu Santo, Él pueda dirigir tu palabra a los corazones, Señor, hambrientos de recibir esa palabra, Padre Santo. Úsalo con poder, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Y la iglesia dice: amén, gloria a Dios. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Estamos considerando una parte de las escrituras. Bien, para tomar asiento. Estamos considerando una parte de las escrituras que se encuentra en el capítulo 5 de Isaías. Y la palabra de Dios comienza de una manera muy singular. Una palabra que desde el momento que tú la lees por primera vez, te llama la atención de la manera que el profeta Isaías comienza a escribir este capítulo 5. Y él dice: ahora pues cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Era un canto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Era un canto del amado, del que nos hizo, nos creó a imagen y semejanza de Él. Y ese canto tal parece, conforme consideramos en la Escritura, en el versículo 1 y el versículo 2, que ese canto no lo podía cantar la persona original, del dolor y de la tristeza que tenía. Y por eso comienza el profeta Isaías manifestando esta palabra tan bendita y tan gloriosa, donde dice: ahora pues cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Y continúa diciendo: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Mi esposa me corrige por la palabra fértil. Fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Cuando yo no sé casi de agricultura, yo nunca he trabajado agricultura, pero las personas que conocen de agricultura deben de saber la profundidad que hay en esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a buscar en los diccionarios acerca de la palabra de la vid, dice: tenía mi amado una viña. Una viña, nosotros sabemos de que es algo que viene relacionado con las uvas. Una parte donde se nacen, se crean, se cosechan uvas, pero que este proceso no es nada fácil. Yo estoy viendo a través de la información que uno obtiene hoy en día acerca de una viña. Y una viña es algo que es muy difícil para que dé uvas y uvas buenas. Nosotros sabemos de que de las uvas es que proviene el vino. Y Dios tenía en su corazón algo determinado para tu vida y para mi vida. Dios tenía algo determinado para toda la raza humana, no importara quién fuera. Fuera pequeño, fuera grande, fuera gordo, flaco, negro, blanco, no importara el idioma que hablara, Dios había determinado en su corazón algo muy precioso para ti y para mí. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Y Él se esforzó de una manera muy grande para plantar esta viña. Y estaba yo mirando a través de los medios de comunicación que la vid es un género con alrededor de 60 especies acetadas, de las casi 800 descritas. Desde ese punto de vista consideramos que no es nada fácil en sembrar una viña para que salgan uvas dulces. Y nosotros consideramos la parte número 3, donde el escritor, que es el profeta Isaías, manifiesta: esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Cuando nosotros entendemos a simple vista que son uvas silvestres, sabemos de que son uvas que no tienen sabor, uvas que prácticamente no sirven para el consumo. Y en realidad son unas uvas agrias, que es muy poca el empleo que se le puede dar a esas uvas. Pero cuando nosotros consideramos acerca de lo que esperaba Dios de su pueblo Israel, porque estamos en el Antiguo Testamento, está el profeta Isaías manifestando el cantar de su amado a su viña. Y él sabía que el amado lo quisiera cantar, pero no tenía aliento, no tenía fuerzas para cantar esta canción acerca de su viña. Quizás usted alguna vez ha escuchado canciones acerca de un viñero o de una viña. Quizás ha escuchado canciones acerca de algún terreno, y son terrenos en los cuales se manifiesta la presencia de Dios, se manifiesta la gloria de Dios, porque los hombres que trabajan en esos lugares son hombres esforzados que desde muy temprano de la mañana
todavía no ha amanecido y ya están en esas labores. Y nosotros consideramos como Dios, desde antes de la creación del mundo, Él ya tenía todo diseñado para nosotros. En ese entonces para el pueblo de Israel. Pero sabemos de que a través de aquel tiempo, cuando Dios creó al hombre, nos creó a ti y a mí, a imagen y semejanza de Él. A veces como que nosotros no entendemos esa bendición tan grande que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que estar firmes. Tenemos que manifestar una vida derecha, una vida intacta, una vida intachable. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas. Y digo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y lo creó varón y hembra. ¿Por qué dice la palabra que los creó varón y hembra? Porque la mujer salió del varón. Normalmente nosotros conocemos que nosotros salimos de la mujer. Pero si vamos un poquito más atrás, conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a lo que se dice Génesis, conforme al principio, la mujer salió del varón. Porque cuando Dios puso ese deseo, esa necesidad en Adán, vemos que Adán sintió la necesidad de tener una compañera. Y sabemos de que en ese proceso le dio un sueño profundo a Adán. Y cuando le dio ese sueño profundo a Adán, de la costilla del hombre fue que salió la mujer. Y Dios tiene un diseño, tiene una manera de manifestar su gloria, de manifestar sus bendiciones, de manifestar su poder, su señorío, su justicia, su amor y su misericordia para con todos nosotros, que nosotros debemos de mantener esa fe. Esa fe con la cual fuimos rescatados a precio de sangre. Tú y yo no valíamos nada, ¿a causa de qué? Del pecado. ¿Qué significa el pecado? El pecado significa desobediencia. Así que si nosotros contemplamos los versículos 1 al 7 del capítulo 5 del profeta Isaías, yo podría traerles una letra imaginaria en todos esos 7 versículos que se llama obediencia. Por eso el tema de esta preciosa noche es el secreto de la juventud. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Demos gloria, honra y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Nos vemos en la responsabilidad de hacer un llamado a la obediencia. Cuando leemos estos versículos del profeta Isaías, del capítulo 5, todo predicador, todo evangelista, todo siervo del Señor se ve en la obligación de hacer un llamado a la obediencia. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Y quisiera ir a Mateo, capítulo 21, versículo 33. Hermano, del Antiguo Testamento nos llevó para allá, para el Nuevo Testamento. Hemos hecho un vuelo de una cantidad de años, de más de 500 años. Hemos hecho un vuelo desde el capítulo 5 del profeta Isaías a lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 21 versículo 33. Vamos a estar leyendo prácticamente hasta el versículo 44. Dice la palabra de Dios: oí otra parábola. Esto es muy importante, la manera con que el Señor Jesucristo le hablaba a los discípulos, le hablaba a los apóstoles. Y hay algo peculiar en la cual Él les hacía entender las parábolas, mientras que mucha gente no entendía estas parábolas. Y dice la palabra de Dios: oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña
la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. Dice el versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos para que más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, ¿le echaron qué? Le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y ya con este versículo 44 terminamos, donde dice la palabra de Dios: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien en ella cayere se le desmenuzará. O sea que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y Dios continuamente está manifestando su justicia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque dice la palabra, dice el profeta Isaías, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por más que nosotros querramos agradar a Dios, mientras estamos en esta carne, muchas veces lo ofendemos, muchas veces desobedecemos. Habiendo ya aceptado a Jesucristo como único Señor y Salvador, vivimos en una vida que queremos agradar a Dios constantemente. Queremos agradarlo viniendo a la iglesia, queremos agradarlo doblando rodillas y teniendo una comunión con Él a través de la oración. Queremos agradarlo de muchas maneras, y Dios demanda de nosotros obediencia. Y la obediencia es algo tan lindo, tan grande, tan precioso, que muchas veces no sabemos el valor que tiene. Y nosotros, a través de las Sagradas Escrituras, contemplando lo que leímos en el capítulo 5 de Isaías, y ahora en Mateo capítulo 21 del versículo 33 al 44, me llama mucho la atención porque este mismo tema, esta misma parábola, se manifiesta en Marcos capítulo 12 del versículo 1 al 11, y se manifiesta en Lucas capítulo 20 versículo 9 al 16, versículo 17 y versículo 18. Y me llamó la atención de una manera tan fuerte que tuve que ser obediente al mensaje de la palabra, bajo el tema: el secreto de la juventud. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Y contemplando estos tres pasajes bíblicos que se encuentran en tres diferentes evangelios acerca de lo mismo, que viene en una secuencia de una profecía que se escribió hacía más de 500 años
a través del profeta Isaías, en el capítulo 5. La primera vez que yo leí esta escritura, el deseo mío fue memorizarme estos versículos. Y cuando contemplaba esa manera con que el profeta decía, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Yo, wow, tremenda palabra. Y sentía ese deseo de memorizarme. Estuve un tiempo leyendo esas escrituras porque la única manera de uno memorizarse algo es leyéndolo varias veces, varios días. Y tuve el deseo de predicar algún día sobre este tema. Y gracias a Dios, Dios me concedió que trajera el mensaje de su palabra en este día, que es la voluntad de Dios. No fue hace 5 años ni 10 años, fue hoy que el Señor puso en el corazón de nuestra hermana pastora, nuestra hermana Laribel Rodillar, que trae el mensaje para hoy 24 de noviembre. Y me ha llamado la atención una cantidad de cosas que ustedes me ven aquí como tranquilo, pero yo estoy temblando. Me han llamado la atención una cantidad de cosas en las cuales, cuando yo acepté al Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador en Yonkers, New York, en la iglesia pentecostal de Asamblea de Dios Filipos, vino un evangelista de aquí de Florida a Nueva York y llevó el mensaje acerca del día del jubileo. Y cuando yo acepté al Señor Jesucristo, como decía el hermano Gustavo, yo recibí una paz que es difícil de explicar, una paz que transforma la vida de cualquier ser humano, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y empecé a tener una mente clara acerca de el propósito de Dios para todos, porque para Dios no hay acepción de personas. Y me quedé impresionado como al mes sentí la necesidad de pedir un documento que si ellos sabían, porque a mí ya me había olvidado el día y la fecha, y pedí un documento acerca de si ellos tenían algún récord de cuando yo acepté al Señor Jesucristo, y me lo dieron. Y yo lo escribí como a forma de título, de diploma, como a manera de diploma, lo escribí en una hoja y lo tuve guardado por mucho tiempo. Un 23 de noviembre de 1986. Es una fecha que a mí no se me olvida. A ti, yo creo que tampoco se te va a olvidar esa fecha cuando recibiste a Jesucristo como único Señor y Salvador de tu vida. Cuando entendiste que Él te ofrecía libertad y tú la recibiste y tú la aceptaste. Son experiencias únicas que yo diría que son eternas. Esas experiencias cuando nosotros recibimos a Jesucristo como único Señor y Salvador son experiencias eternas. Porque ni a mí ni a usted se nos va a olvidar esa fecha, ese momento glorioso. Eso lo relacionamos muchas veces con cuando una mujer conoce al que va a ser su futuro esposo. Y uno se queda impresionado cómo se acuerdan detalle por detalle de ese momento cuando lo vieron. Recuerdan hasta de qué ropa estaban vestidos. Y si recuerdan todos esos detalles, uno sabe de que se acuerda muy bien de la fecha. 1992, de tal año, tal mes, a tales horas, estaba vestido de un blue jean. Y empiezan a tener esos recuerdos tan hermosos que solamente esos recuerdos, estamos hablando de personas humanas, motivan, lo alientan a uno, lo afirman más en esa relación de pareja, sea de matrimonio o sea de noviazgo, de compañerismo. El hermano Rubén está recordando los tiempos. Y el hermano Rubén solamente recuerda que ella lo veía comiendo mucho queso. Y él no sabía de que ella lo observaba cuando él comía el queso, porque era una manera en la cual
él se dio cuenta que ella lo estaba observando, lo miraba. Y desde ese punto de vista, él entendía que lo amaba. Y nosotros sabemos de que antes de nacer, antes de tú y yo nacer, ya Dios nos amaba. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de tú y yo nacer, ya Dios nos amaba. Ya Él había, no es que nosotros lo hayamos amado a Él como dice la Escritura, sino que Él nos amó primero. Son cosas en las cuales tú y yo nos motivamos acerca de ese amor tan grande, de esa misericordia, en la cual las Sagradas Escrituras declaran que sus misericordias, ¿qué? Son nuevas cada mañana. Así que si usted tiene problemas, cuando se levante solamente recuerde que sus misericordias son nuevas cada mañana. No importa la situación que usted esté pasando, porque nosotros como cristianos vivimos una lucha, una guerra, una batalla y vamos hacia adelante. Mientras no quitemos la mirada del blanco, nosotros vamos hacia adelante. Por eso es que constantemente les exhortamos a través de la palabra de Dios de muchas maneras. No solamente a través de la obediencia, sino de muchas maneras. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Cuando estuve mirando acerca de las uvas silvestres, eso causa una tristeza muy grande. Es haber sembrado, qué tristeza tan grande es haber sembrado uvas dulces y haber cosechado uvas silvestres. No se decepciona el hombre cuando cría cuervos y los cuervos luego lo atacan. No se decepciona el hombre que creyendo tener un amigo sufre traición de su parte. ¿Cómo crees que ha de sentirse el Señor al haber sembrado uvas y al haber cosechado uvas agrias? Su palabra ciertamente nos dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Cuando nosotros consideramos lo que es una ladera, yo pensaba algo normal como usted y yo lo pensamos. Como usted lo piensa, yo pensaba algo normal de una ladera, algo así que está cercado. Pero cuando estuve escudriñando acerca de una ladera, me di cuenta que es algo en una loma que va en bajada o en subida. Y allí era donde el Señor Jesucristo había sembrado la viña, en una ladera fértil. Yo miro a mi esposa. Y no solamente la había labrado, como dice la palabra de Dios, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Cuando hablamos de vides escogidas es por la sencilla razón de que les compartí anteriormente. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Que la vid es un género con alrededor de 60 especies acetadas, de las casi 800 descritas. O sea que de una manera muy cautelosa, de una manera muy tranquila, muy paciente, el Señor escogió esos frutos para que esa viña diera uvas dulces. La manera con que Dios ha estado trabajando en tu vida y en mi vida, de la manera con que Dios ha estado trabajando en la vida de todo ser humano, no importa quién sea, no importa la religión, no importa la nación. De la manera que Dios ha estado trabajando en todo ser humano ha sido de una manera peculiar, de una manera única, de una manera que ha manifestado su paciencia para contigo y para conmigo, para con todos. Porque el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es compasivo y misericordioso, no queriendo que nadie, dígalo conmigo, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y me llama la atención que dice que procedamos al arrepentimiento. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Tú y yo estamos, gloria a Dios, aleluya.
Tú y yo estamos en un proceso en el cual Dios tiene cosas grandes y maravillosas para ti y para mí. Muchas personas solamente se van a contentar o a conformar con la salvación. Pero fuera de la salvación, Dios quiere que tú recibas cosas grandes y maravillosas que tiene para ti y para mí. Dice el versículo 14 del Evangelio de San Juan: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Compartía el pastor en estos días, o no sé si fue la pastora, acerca de las coronas. La corona de justicia, la corona incorruptible, la corona de la vida. Y es una cantidad de cosas grandes y poderosas que Dios tiene para ti y para mí. Por eso es necesario que nosotros sigamos en esa obediencia. ¿A qué? A la santidad. Seguir la paz con todos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Tengo que empezar a correr un poco rápido, así que me disculpan. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros consideramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 21 versículo 33, yo creo que usted encontró una palabra acerca del reino de Dios. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 21 versículo 33 al 44: y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, el versículo 43 es: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Lo que Dios viene a buscar a tu vida y a mi vida son frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Esta palabra acerca del reino de Dios: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y cuando nosotros leemos en las Sagradas Escrituras, el reino de Dios, usted y yo lo vamos a encontrar muchas veces, pero una cantidad de veces que es necesario indagar acerca de lo que es el reino de Dios. Y hay dos palabras que son muy similares, y es el reino de los cielos y el reino de Dios. Y muchas veces nos preguntamos qué diferencia hay entre lo que dice la palabra de Dios acerca del reino de Dios y lo que dice acerca del reino de los cielos. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Y leyendo tantos versículos que hay acerca del reino de los cielos, uno llega a la conclusión de que es lo mismo. El reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo. No hay diferencia. La única manera por la cual usted va a encontrar el reino de Dios es porque el escritor le estaba escribiendo a los judíos. Y cuando el escritor le escribe a los judíos, sea en el Evangelio de Mateo, sea en el Evangelio de Marcos o sea en Lucas, cuando este escritor, que nosotros sabemos que Lucas escribió Lucas y el libro de los Hechos, y que Marcos escribió el Evangelio de San Marcos, y que Mateo escribió el Evangelio de San Mateo, cuando nosotros contemplamos la manera con que ellos escribieron, dirigiéndose a quién, nosotros sabemos que cuando ellos esquivan, porque ellos esquivaban decir el reino de Dios, lo decía porque en el pueblo de los judíos existe un respeto muy grande a pronunciar el nombre de Dios. Muchas veces nosotros pasamos por alto estas cosas y
decimos el nombre de Dios en vano. O sea que lo decimos a veces por decirlo. Pero para mencionar la palabra Dios, ellos siempre han tenido un respeto muy grande a mencionar el nombre de Dios. Primero porque el nombre de Dios, la gente no tenía esa oportunidad, no tenía esa facilidad de pronunciar el nombre de Dios porque no tenía vocales. Lo que existía era un tetragramatón, que solamente eran letras, pero no tenía vocales. Y cuando ellos se encontraron con esta situación, ellos dentro de ellos daban gracias a Dios porque para ellos era muy sublime pronunciar el nombre de Dios. Pero a través del tiempo, algunos le pusieron algunas vocales y unos le llamaron Yahvé, Yahweh y otros le llamaron Jehová. Y de ahí ya hubo esa oportunidad de dirigirse a Dios a través de un nombre. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Pero el nombre de Dios es tan sublime, tan sagrado, tan santo, que tú y yo tenemos que tener cuidado con no usarlo en vano. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Así que me tomé la molestia de ir a muchas partes de la escritura acerca del reino de Dios. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Y encontré una cantidad de textos acerca del reino de Dios, pero no los puedo decir todos. Voy a decir solamente algunos. Mateo capítulo 3, versículo 2. Amén. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos rapidito a Mateo capítulo 4, versículo 17. Y en el versículo 23 también. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí mismo en el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas ¿de quién? De ellos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que él estaba predicando el evangelio del reino. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Seguimos en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Desde ese punto de vista, cuando nosotros leemos acerca de una cantidad, les voy a decir por encima, más de 50 textos que nos hablan a nosotros, leemos a través de las escrituras el reino de los cielos. Y en una ocasión, yo no sé si usted lo habrá leído, pero en una ocasión le estuvieron preguntando al Señor Jesucristo por el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo les dijo, les declaró, he aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. He aquí el reino de los cielos está entre vosotros. El Señor Jesucristo es el reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que buscarlo incansablemente, día y noche. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Vamos a ir rápidamente a lo que dice la palabra de Dios acerca de esa profecía que también se cumple en el Nuevo Testamento. Y estamos enfatizando el capítulo 5 de Isaías, donde dice en Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esta escritura se encuentra no solamente en Lucas capítulo 13, sino en el Evangelio de San Mateo
capítulo 23, y el Señor Jesucristo les dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 37, las mismas palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Santo, aleluya. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. El salmista decía, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Vamos al Salmo 33. Salmo 133, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos queremos bendición? ¿Cuántos queremos vida eterna? Gloria a Dios. Dios nos manda a estar unidos. El deseo de Dios es que vivamos unidos. Por eso dice esa palabra, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Sabe por qué el Señor dice que no quisiste? Porque se manifestaba la desobediencia. Una de las cosas que deseo compartirles es lo que Dios nos manda. Y Dios nos manda como primero, yo sé que usted lo puede poner como primero, como segundo, como tercero, pero Dios nos manda como primero amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos siendo obedientes a esta palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre tu trabajo, sobre tu casa, sobre tu carro, sobre lo que tú le quieras poner, tú y yo. Dios nos manda a amarlo a Él sobre todas esas cosas. Tan grande y tan poderoso Dios que nos manda a amarlo más a Él que a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus sobrinas, a tus tíos, a tus tías. Si tú no amas a Dios más que tu esposa, más que tus hijos, estás desobedeciendo a Dios. Y la desobediencia trae consecuencias graves. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 28. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28 a partir del versículo 1. Sea Dios glorificado para siempre. Lo tenemos, amén. Acontecerá, o sea, en tiempo futuro. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no es la voz del hermano Antonio, no es la voz del pastor, no es la voz del maestro, es la voz de Jehová tu Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrá sobre ti todas estas cosas, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán
si oyeres la voz de tu Dios. Si oyeres la voz de tu Dios. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Y sigue diciendo el versículo 3. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus ovejas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canastra y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. No se le olvide el comienzo. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Acontecerá que si oyeres atentamente, esa palabra es clave, atentamente, la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Resultados de qué? De la obediencia. Tú y yo seguimos leyendo hasta el versículo 14 y yo creo que si lo leemos más seguido y lo meditamos y reflexionamos en esta palabra, yo creo que vamos a alcanzar ese nivel de obediencia que Dios demanda de ti y de mí. Porque ya a partir del versículo 15 están las consecuencias de la desobediencia. Y no son nada fáciles, son muy duras. ¿Sabe por qué se está perdiendo la juventud de hoy? Nuestra juventud, ¿sabe por qué se está perdiendo? Porque no les estamos enseñando las consecuencias de la desobediencia. Hoy en día hay una cantidad de jóvenes que están hundidos en las tinieblas. ¿Sabe por qué? Por causa de desobediencia. Porque Dios, en su infinito amor, en su infinito poder, en su misericordia, cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 6, nos da un mandamiento. Y no solamente son a los niños, a los jóvenes, a todos. Porque muchos de nosotros, teniendo cierta edad, todavía tenemos padres. Y hay personas que creen que porque ya tienen 20, 30 o 40 años, que ya no le hacen caso a sus padres. Y están en grave problema, están en grave peligro, porque las causas de la desobediencia las vemos aquí en el versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es serio. Las consecuencias de la desobediencia son serias, porque dice el versículo 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canastra y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Son una cantidad de maldiciones a causa de ¿qué? De la desobediencia. Y cuando nosotros contemplamos lo que es las bendiciones de la obediencia y cuando contemplamos las maldiciones de la desobediencia, estoy hablando con los hombres, disculpen damas, nos subimos los pantalones bien arriba y nos apretamos la correa, porque están hablando con nosotros. Están hablando con nosotros. Las mujeres no sé qué harán cuando escuchan esta palabra tan fuerte, que es una palabra fuerte. Las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Vivimos en un mundo donde constantemente estamos expuestos a la desobediencia.
Estamos en el trabajo y nos mandan a hacer muchas cosas. Y muchas de ellas nosotros no las obedecemos. Y la palabra de Dios dice que obedeced a vuestros amos. La palabra de Dios nos manda a obedecerlos a ellos. No como quien sirve al ojo, sino como quien le sirve al Señor, que todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. Él es omnipotente, Él es omnisciente y Él es omnipresente. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Una de las razones por las cuales José no desobedeció a Dios es porque él sabía que Dios lo estaba viendo. Si tú y yo siempre tenemos ese concepto bien claro de que Dios nos está oyendo y Dios nos está viendo, nosotros vamos a alcanzar ese nivel de obediencia que Dios está demandando de ti y de mí. Porque las causas de la desobediencia son muy graves, son muy peligrosas. Ningún ser humano quisiera recibir las consecuencias de la desobediencia. Nosotros vemos gente sufriendo y oramos por ellos, ¿verdad, hermana Sandra? Nosotros oramos por las personas que sufren, por las personas que están en problemas, en ciertas necesidades. Pero la mayoría de veces, esas personas viven así a causa de la desobediencia. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Así que cuando contemplamos estas uvas silvestres, nosotros vemos que la tristeza deambulaba en el corazón de Dios. Primero su pueblo en la carne, ellos fueron su primera viña y estos produjeron uvas agrias. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que tú y yo conocemos como el pueblo de Dios, la niña de sus ojos, producieron uvas agrias. Los sacerdotes se corrompieron. Los sacerdotes. El pueblo de Dios, de muchas maneras, le dio la espalda a Dios. Después de que Dios hizo lo que hizo con ellos, de haberlos sacado de Egipto, de la esclavitud, después de haberlos sacado de allá, ellos volvieron y hablaron mal de su siervo Moisés. Siempre que tú y yo hablamos mal de un siervo, estamos hablando mal de Dios. Ese concepto está muy claro. Ni tú ni yo podemos hablar mal de nadie, porque automáticamente estamos hablando mal de Dios. Recuerde que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. La tristeza que manifestó Dios fue una tristeza muy grande a causa del pueblo de Israel que desobedecieron a Dios. Ellos fueron la primera viña y estos produjeron uvas agrias. Mas entre tantas matas hubo una de ellas que dio uvas dulces. Entre tantas matas hubo una de ellas que dio uvas dulces, de la cual tomó un cogollo y lo ha plantado en una alta cima, una ladera, y en el cual puso su más alta estima. De este renuevo se nos dijo, y así lo cumplió: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Y habitará debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Luego, pues, de la decepción siempre viene el gozo, la alegría y el consuelo, porque aquella viña al fin hubo una mata que dio uvas dulces y buenas para el vino. Luego vino la nueva viña y ahora pues vengo, como lo dice el texto, a cantar por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Mi amado Jesús, preste mucha atención, mi amado Jesús sembró una viña, 12 plantas sembró. Estas fueron sus vides escogidas de las que nos habla Isaías. Estoy refiriendo a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos que después llegaron a ser apóstoles. 12 apóstoles cuyo terreno, o sea, corazón,
fue bien cercado y despedregado. 3 años con ellos, constantemente. En medio de aquella gran viña estaba la gran torre, el evangelio, las buenas nuevas. Y les hizo también un lagar, la iglesia, donde habría de almacenar todo el fruto de la viña. Esperaba pues el maestro que aquella viña diese frutos, pero ¿qué fue el resultado? De las vides escogidas brotaron las uvas agrias. Así pues, los discípulos de los apóstoles, llamados por los hombres un tiempo después como padres de la iglesia, fueron los propulsores del desvío del evangelio. Yo no sé si usted alguna vez ha leído historia. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Y las congregaciones que hubieron quedado de aquellas vides escogidas ciertamente se volvieron uvas silvestres. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, según el Salmo 69, versículo 8. Y otra vez dice: pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. De manera pues que la traición de Judas no fue un simple hecho aislado, sino que era una sombra de la traición que aquellos los cuales se les confió la verdad a la partida de nuestros apóstoles ejecutarían contra el maestro y contra su verdad. Constantemente, cuando el Señor Jesucristo predicaba, no solamente a los fariseos, no solamente a los saduceos, no solamente a los escribas, no solamente a los conocedores de la ley, continuamente, cuando usted lee los evangelios, estaban acechándole en qué podía él hacer caer, en qué lo podían acusar. Esa es la vida tuya y la vida mía. Tú tienes que mirar siempre al blanco, porque mientras vivas en obediencia como nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hizo constantemente, el mayor ejemplo de la obediencia siempre ha sido, es y será nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Cuando hablamos de obediencia, tenemos que hablar de la humildad. Porque si tú y yo no somos humildes, difícilmente usted me va a decir que es obediente a los preceptos de Dios, a los mandamientos de Dios. La humildad es algo que Dios está desde hace tiempos hablando a ti y a mí. Humildad y obediencia. Humildad y obediencia. Por eso deseo compartirle algunos textos bíblicos de la humildad. Y uno de los más resaltantes textos de la humildad se encuentran en Filipenses capítulo 2. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna, de tantas, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, nótese que Espíritu está con E mayúscula. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo. Usted está hablando a la iglesia en general. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o
por vanagloria. Nada hagamos ni por contienda ni por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto nos manda la palabra de Dios, que nos consideremos, nosotros nos consideremos inferiores a los demás, en ningún momento superiores, porque desde ese punto de vista no hay ninguna humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. No especifica quiénes, nótese que no especifica quiénes, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí es donde está el versículo 5, donde dice: haya pues este sentir. Yo se lo puedo repetir 20 veces para que nos quede en el corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? No hay otro ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo. ¿Tomando qué? Forma de siervo. ¿Forma de qué? Dice otra palabra ahí. De siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de nadie más, solamente de Dios Padre. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son de Él, le pertenecen a Él y le damos a Él. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. No sé qué tiempo me queda, gloria a Dios. Pero ya voy a tratar de ir aterrizando. Gloria a Dios, bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Continuando con la humildad, vamos a ir a Proverbios capítulo 15, versículo 33. Proverbios 15, versículo 33, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15, versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede ¿qué? Y a la honra precede la humildad. Vamos, el mismo Proverbios capítulo 22, versículo 4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová. Y el de la inteligencia. ¿Cuál es el principio de la inteligencia? Apartarse del mal. Apartarse del mal. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Vivimos en un mundo donde la humildad está como los animales que ya se van acabando. Estamos como, la humildad está como en una extinción, en peligro de extinción. Porque para nosotros considerar la humildad en nuestras vidas, cuando nos examinamos acerca de qué humildad tengo yo, uno se queda, Señor, y empieza uno a derramarse delante de la presencia de Dios. Porque muchas veces le pedimos a Dios sabiduría. Yo le pido a Dios mucha sabiduría, pero que se necesitamos humildad, ay, la necesitamos y mucho. Por eso vamos a considerar
ahí mismo en Proverbios. Vamos para Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 19 al 21. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas ¿de quiénes? De los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente por las casas y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, varón. Cuando nosotros contemplamos esta palabra de Dios en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo era un hombre humilde. Por eso él decía: sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Por muchas razones él llegó a declarar esa palabra, que seamos imitadores de él como él lo era de Cristo. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Yo le estaba preguntando a mi esposa, porque yo estaba yéndome atrás un poco, y a veces en toda iglesia hay una persona que manifiesta la humildad con solo mirarla. Y yo le pregunté a mi esposa: en la iglesia, ¿quién considera usted una persona humilde? Y me mencionó al pastor Ángel. En mi vida, en mi corazón, la persona que yo considero humilde en este lugar, sin ofender a nadie, el hermano Edwin. Pero cuando ya mi esposa me mencionó al hermano Ángel, yo me quedé pensando y analizando, y yo, wow, son personas dignas de imitar. Son personas dignas de imitar. Cuando nosotros vemos esas personas en medio nuestro, nosotros tenemos mucho que aprender de ellos, porque son personas que tienen, es un don, como un don. Porque yo he visto personas, donde yo trabajo hay un americano delgado, se ve sumiso, y en esa vida que él lleva de una persona sumisa, resalta la humildad. Y a pesar de que la persona no es muy bien parecida, pero yo le he compartido a mis compañeros de trabajo, yo deseo ser como él. Yo necesito ser como él. Tú y yo necesitamos ser personas humildes, porque la humildad es algo que precede, como leímos en Proverbios, precede muchas cosas, en las cuales dice la palabra de Dios en el Salmo 138. Vamos a ir rapidito al Salmo 138, porque yo sé que el tiempo me está apremiando. Salmo 138, versículo 6. Versículo 6, varón. Te alabaré, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando nosotros consideramos este Salmo 138, vemos una alabanza. Más que una alabanza, es un coro. Y yo creo que muchos de nosotros no la sabemos aquí. Te alabarán, el Salmo 138 lo declara así: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en su camino, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Una persona que no es humilde es una persona altiva, una persona que presume. Hay una cantidad de palabras referente al antónimo de humilde, que tú y yo podemos entrar fácilmente en esas. Personas soberbias, personas altivas. Una cantidad de palabras que Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, habla de estas personas: vanagloriosos, injuriadores.
Y uno dice, wow, yo que llevo tantos años en el Evangelio, estoy hablando de mí, y yo necesito ser humilde. Tú y yo necesitamos más humildad, porque Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Ya voy a terminar, solamente les pido 5 minutos más. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Dice la palabra de Dios: igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo les voy a tener que dejar tarea porque el tiempo prácticamente siempre con el hermano Moreno, nuestro hermano Rubén Moreno, cuando estamos en la radio nos pasa lo mismo. El tiempo, cuando ya estamos ahí tocados por el Espíritu Santo, vemos que el tiempo termina. Pero les voy a dejar estos textos para que los que puedan apuntar, apunten. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 3. Colosenses capítulo 3, del versículo 12 al 15. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Y asimismo en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Y ya por último el Salmo 147, versículo 6. O sea, el mismo 138, 6 y 147, 6. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Dice que al sonar de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta. Sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos levantados juntamente con ellos. Y así estaremos siempre con el Señor. El deseo tuyo y el deseo mío es estar siempre con el Señor. Porque esta carne nos traiciona. A veces quisiéramos venir a la iglesia y como la cobija está tan calientica, los hermanos que nos están escuchando a través de Luminar FM, como la cobija está tan calientica y en verdad está haciendo mucho frío afuera, lo pensamos 2 veces para congregarnos. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios, que obedezcamos a vuestros pastores, porque ellos han de dar cuenta por nosotros. Ellos mantienen en oración para que tú y yo siempre estemos alineándonos, santificándonos en la verdad. Ahora me llama mucho la atención el mensaje que trajo nuestro hermano Gustavo. La verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que vamos a estar de pie y vamos a terminar con ese corito. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde. Mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande,
porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y a su nombre, aleluya, dele con fuerza, hermano, a su nombre. Esos aplausos son para el Rey de Reyes.